Ni para mendigas sirves, Norma, sacando 100 miserables dólares como si fuera el tesoro de tu vida. Marcelina había elegido el momento perfecto para decir esto. Viernes por la mañana, banco lleno, 3 personas esperando detrás de nosotras, en la fila. Su voz había sonado lo suficientemente alta para que la cajera alzara la vista y la señora de al lado dejara de contar sus billetes. Yo guardé mi dinero en la cartera sin prisa, sin drama, como si no hubiera escuchado nada. 68 años me habían enseñado que la verdadera batalla no se gana con gritos ni lágrimas. Se gana sabiendo exactamente cuándo actuar y cuándo esperar. Y mientras Marcelina seguía riéndose de su propio chiste, yo ya estaba planeando lo que vendría después. Ella no tenía idea de que llevaba 3 años haciendo este mismo ritual todos los viernes. $100 exactos, siempre a la misma hora, siempre con la misma tranquilidad. No porque fuera todo mi dinero, sino porque esa era mi forma de mantener las cosas simples, mientras manejaba en secreto lo que realmente importaba. $100 para la semana, para mis cafés con Luisa, para el salón, para esa libertad pequeña pero mía que nadie más necesitaba entender. Lo que Marcelina no sabía, lo que nadie en esa familia sabía, era que José Quirós me esperaba cada último viernes del mes en su oficina privada para revisar mi otra cuenta, la que tenía $350,000 esperando, dinero que había ahorrado trabajando doble turno como enfermera durante 40 años, dinero de la venta de la casa familiar, dinero de inversiones que había hecho cuando todos pensaban que yo solo sabía cocinar y limpiar. «Ay, suegra, no, se sienta mal por lo que dije», continuó Marcelina, ahora con esa voz dulce y falsa que usaba cuando quería parecer considerada delante de extraños. «Es que me da cosa verla tan emocionada por tan poquito. Nosotros entendemos que a su edad ya es difícil manejar las finanzas». Arturo seguía parado a mi lado, revisando mensajes en su teléfono como si la conversación no fuera con él. Mi hijo, el hombre que había criado sola después de que su padre muriera cuando él tenía 12 años, actuaba como si escuchar a su esposa humillar a su madre fuera parte normal de una mañana cualquiera. El mismo hijo que solía defenderme de todo cuando era pequeño, que me prometía que nunca dejaría que nadie me faltara el respeto. Pero esa versión de Arturo había desaparecido el día que se casó con Marcelina. Ahora era un extraño que compartía mi apellido y vivía bajo mi techo pagando la mitad de los gastos que yo cubría sin que él lo supiera. Mientras caminaba hacia la salida, la escuché susurrarle a la cajera con esa complicidad falsa que creía que yo no notaba. Pobrecita, vive con nosotros porque ya no puede valerse sola, pero todavía se cree independiente sacando su dinerito para sus antojos. A veces hay que tenerles paciencia, ¿verdad? La cajera, una mujer joven que me había atendido durante años, solo asintió incómoda. Ella sabía que yo manejaba mis propias cuentas perfectamente, que nunca había necesitado ayuda para nada, que mis transacciones siempre eran precisas y ordenadas. Pero Marcelina hablaba con tanta seguridad que la chica no se atrevía a contradecirla. Cada palabra de mi nuera era una mentira cuidadosamente construida, y las dos lo sabían. Yo no vivía en esa casa por necesidad. Vivía ahí porque Arturo me había suplicado que me quedara después de casarse, diciéndome que Marcelina necesitaba apoyo con los quehaceres y que él estaría más tranquilo teniéndome cerca. La verdad era que necesitaban que yo siguiera pagando la mitad de todos los gastos de la casa mientras ellos ahorraban para comprar su propia propiedad. Una casa donde, por supuesto, no habría lugar para la suegra incómoda que les recordaba sus límites financieros. «Norma, apúrese que tengo una junta en 1 hora», me gritó Arturo desde la puerta del banco, con esa impaciencia nueva que había desarrollado conmigo desde que Marcelina llegó a nuestras vidas, como si llevarme al banco fuera un favor enorme que me estaba haciendo.
como si mi presencia fuera un obstáculo en su día perfecto de ingeniero exitoso, con esposa joven y futuro brillante. Me acerqué sin prisa, manteniendo la dignidad que había aprendido a cargar como un escudo invisible. Marcelina me siguió, todavía riéndose bajito de sus propios comentarios, disfrutando cada segundo de lo que creía era mi humillación pública. Sus tacones repiqueteaban contra el piso del banco con ese sonido agudo que había llegado a asociar con sus ataques de superioridad. En el auto, mientras Arturo manejaba de vuelta a casa, Marcelina se acomodó en el asiento delantero y se volteó para mirarme con esa sonrisa que ya no se molestaba en disimular. Era la sonrisa de alguien que había encontrado su deporte favorito y planeaba practicarlo todos los días. «Suegra, espero que no se haya ofendido por lo de allá adentro. Es que a veces me sorprende lo feliz que se pone por cosas tan pequeñas. Nosotros sabemos que usted hace lo que puede con lo poquito que tiene, y está bien. No todos pueden tener la suerte de manejar cantidades grandes de dinero». Sus palabras tenían esa precisión cruel de alguien que había estudiado exactamente donde dolía más. Sabía que yo había trabajado toda mi vida, que había criado a su marido sola, que había sacrificado todo por darle la educación que lo convirtió en el profesional exitoso que era hoy. Y también sabía que esos sacrificios me habían dejado, en apariencia, con muy poco para mostrar. Yo la miré directo a los ojos por el espejo retrovisor y le sonreí, una sonrisa tranquila, casi maternal, del tipo que había usado durante décadas para calmar pacientes nerviosos en el hospital. Ella interpretó esa sonrisa como sumisión, como aceptación de mi lugar en su nueva jerarquía familiar. No tenía idea de que esa sonrisa significaba algo completamente diferente. Esa sonrisa significaba que el juego había comenzado y que ella acababa de hacer el primer movimiento sin saber que yo llevaba 3 años preparándome para esta partida. Mi rutina diaria comenzaba a las 6 de la mañana. No porque fuera una costumbre de anciana, sino porque esas 2 horas, antes de que Arturo y Marcelina despertaran, eran completamente mías. Me levantaba, preparaba mi café y revisaba mis mensajes de WhatsApp mientras el sol entraba por la ventana de la cocina. Luisa ya estaba despierta también, mandándome videos graciosos que había encontrado en Facebook, fotos de su nieta que vivía en Estados Unidos, y siempre algún chisme del grupo de señoras del parque, donde caminábamos 3 veces por semana. «Buenos días, reina. ¿Cómo amaneciste?». Era su mensaje de todos los días, acompañado de algún meme sobre ser mujer madura y fabulosa. Yo le respondía con una selfie desde mi cocina, siempre bien arreglada porque había aprendido que sentirse bien por fuera ayuda a mantener la fortaleza por dentro. Mi cabello lo tenía teñido de un castaño elegante que me hacía en el salón cada 3 semanas. Mis uñas siempre perfectas gracias a mi manicurista de confianza. Y mi ropa era sencilla pero cuidada. A las 8, cuando escuchaba los primeros ruidos del cuarto principal, ya tenía el desayuno listo. No porque me lo pidieran, sino porque mantener la paz en la casa era parte de mi estrategia. Arturo bajaba primero, siempre revisando emails en su teléfono, dándome un beso distraído en la mejilla antes de servirse café. Marcelina aparecía media hora después, perfectamente maquillada, pero con esa cara de fastidio que había perfeccionado para las mañanas. «Buenos días, suegra», me decía sin mirarme, dirigiéndose directamente al refrigerador para sacar su yogurt griego y sus frutas orgánicas. Todo lo que comía tenía que ser especial, caro, diferente a lo que preparaba para el resto de la familia. ¿Ya preparó el almuerzo de Arturo? Por supuesto que ya lo había preparado. Lo hacía todas las mañanas desde que se casaron, porque, según Marcelina, ella no tenía tiempo para esas cosas domésticas, ya que trabajaba medio tiempo como asistente administrativa en una oficina del centro. Medio tiempo que le daba suficiente dinero para sus caprichos personales, pero no lo suficiente para contribuir realmente a los gastos de la casa. Claro, mija,
Está en el refrigerador, como siempre. Le respondía con la misma paciencia que había usado durante 40 años, atendiendo pacientes difíciles en el hospital. La diferencia era que a los pacientes les tenía compasión. A Marcelina solo le tenía tolerancia calculada. Después de que se iban a trabajar, la casa se volvía mía otra vez. Llamaba a Luisa para planificar nuestro día. Si era lunes, miércoles o viernes, nos encontrábamos en el parque a las 10 para nuestra caminata con el grupo. Éramos 8 mujeres entre los 60 y 70 años, todas viudas o divorciadas, todas con historias similares de hijos adultos que habían olvidado de dónde venían. Caminábamos 5 kilómetros, hablábamos de todo y de nada, y después íbamos por un café a discutir los problemas del mundo. Los martes y jueves eran mis días de libertad total. Iba al salón, me hacía las uñas, visitaba a mi médico de cabecera para mis chequeos regulares, o simplemente me quedaba en casa leyendo las novelas románticas que descargaba en mi tablet. Había aprendido a usar la tecnología mejor que muchos jóvenes, no porque fuera una necesidad, sino porque me daba independencia. Podía manejar mis cuentas bancarias desde mi teléfono, hacer compras en línea, mantenerme conectada con el mundo sin depender de nadie. Lo que más disfrutaba eran mis videollamadas semanales con Aurora, mi sobrina que vivía en San Diego. Ella había sido como una hija para mí cuando era pequeña. Y ahora, a los 40 años, era una doctora exitosa que me trataba con el respeto que mi propia familia había olvidado darme. Nuestras conversaciones duraban horas y siempre terminaba recordándome que tenía opciones, que nunca era tarde para cambiar las cosas. Tía Norma, usted no tiene que aguantar que la traten mal. Tiene su dinero, tiene su salud, tiene toda la vida por delante, me decía cada vez que le contaba sobre algún comentario hiriente de Marcelina. ¿Por qué no se viene a vivir acá conmigo? Tengo espacio de sobra y aquí la van a valorar. Pero yo sabía que huir no era la solución. Había algo que necesitaba resolver primero. Una lección que Marcelina y Arturo necesitaban aprender antes de que pudiera encontrar mi verdadera paz. Las tardes las pasaba cocinando. No porque fuera mi obligación, sino porque cocinar me relajaba. Preparaba cenas que sabía que Arturo disfrutaría, recordando sus comidas favoritas de cuando era niño, tratando de mantener viva esa conexión que sentía que se desvanecía más cada día. Marcelina siempre tenía algún comentario sobre mis platillos, que tenían mucha sal, que no eran lo suficientemente saludables, que ella prefería cosas más modernas. Suegra, ya le he dicho que Arturo está tratando de cuidar su colesterol. Estas comidas tan pesadas no le convienen, me decía mientras servía ensalada para ella y dejaba que su marido decidiera si quería probar lo que yo había preparado con tanto cariño. Arturo generalmente comía todo, pero nunca defendía mi comida cuando ella la criticaba. Solo comía en silencio, como si agradecerme públicamente fuera una traición a su matrimonio. Las noches eran el momento más difícil. Después de la cena, ellos se iban a su cuarto a ver televisión o salían con amigos, y yo me quedaba sola, en la sala, viendo mis programas favoritos o navegando en mi teléfono. Era en esas horas de soledad cuando más sentía el peso de la situación, cuando más clara veía la realidad de lo que se había vuelto mi vida. Pero también era en esas noches silenciosas cuando más fuerte se hacía mi determinación. Cada comentario despectivo, cada mirada de lástima, cada momento en que me trataban como un mueble viejo que había que tolerar, se acumulaba en un rincón de mi corazón que se estaba llenando de algo que no era odio, sino claridad. Claridad sobre lo que merecía, sobre lo que valía y sobre lo que estaba dispuesta a hacer para recuperar mi dignidad. Los comentarios de Marcelina habían comenzado siendo sutiles, casi imperceptibles. Al principio pensé que era mi imaginación, que tal vez estaba siendo demasiado sensible, pero con el paso de los meses
se habían vuelto más frecuentes, más directos, más calculados para doler exactamente donde sabía que me lastimaría. Todo empezó con pequeñas correcciones que parecían inocentes. «Suegra, mejor yo lavo esos platos. Se ve que sus manos ya no están tan firmes como antes». O cuando llegaban visitas. «No se preocupe, suegra, yo atiendo a los invitados. Usted mejor descanse, que a su edad es importante no agotarse». Siempre con esa sonrisa dulce que hacía que cualquier protesta de mi parte sonara como una rabieta de anciana caprichosa. Después vinieron los comentarios sobre mi ropa. «Ay, suegra, ¿no cree que ese color es un poco llamativo para su edad?» O cuando me arreglaba para salir. «¿A dónde va tan elegante? Espero que no esté gastando mucho en esas cremas carísimas que anuncian en la televisión». Como si el hecho de querer verme bien fuera una extravagancia ridícula para una mujer de mi edad. Pero donde Marcelina realmente había encontrado su especialidad era en el manejo del dinero de la casa. Había comenzado sugiriendo que ella podía ayudarme a organizar mejor las finanzas, argumentando que las mujeres jóvenes entienden mejor las nuevas formas de ahorrar. «Suegra, déjeme mostrarle estas aplicaciones que ayudan a controlar los gastos. Son muy fáciles de usar, aunque sé que a veces la tecnología puede ser complicada para ustedes». Poco a poco había logrado que Arturo le diera acceso a la cuenta donde yo depositaba mi parte de los gastos de la casa. No para administrarla, según ella, sino para ayudarme a no preocuparme por esas cosas tan estresantes. El resultado era que ahora ella decidía en qué se gastaba mi dinero, siempre con la excusa de que estaba protegiendo mi bienestar. «Suegra, vi que quería comprar esa crema para la cara, pero encontré una más barata que hace lo mismo. Ahorré $30, que podemos usar para algo más importante», me decía mientras guardaba los productos genéricos que había elegido para mí. $30 que por supuesto nunca veía de vuelta, pero que aparecían mágicamente cuando ella necesitaba algo especial para su cuidado personal. Lo más doloroso era cómo había logrado alejarme de mis propias decisiones en mi propia casa. Cuando quería cambiar algo en la decoración, ella tenía una opinión. Cuando quería invitar a Luisa a almorzar, ella sugería que mejor nos viéramos en el parque, porque la casa está muy ocupada estos días. Cuando quería ver mis programas favoritos en la televisión de la sala, siempre había algo más importante que ella y Arturo necesitaban ver. «No es que no pueda ver sus novelas, suegra, pero este documental es educativo y Arturo necesita relajarse después del trabajo. Usted puede ver la televisión de su cuarto, ¿no?» Y mi cuarto tenía una televisión pequeña y vieja que apenas se veía, pero protestar habría sido egoísta de mi parte. La manipulación más sutil era cómo había comenzado a controlar mi agenda social. «Va a salir otra vez con Luisa, pero si ayer ya salieron. No vaya a ser que piensen que no tiene nada que hacer en casa». O cuando Aurora me llamaba. «Ay, suegra, su sobrina llama mucho, ¿no? Espero que no le esté llenando la cabeza de ideas raras sobre independizarse. A su edad es mejor estar rodeada de familia». Cada comentario venía envuelto en esa preocupación falsa que la hacía ver como una nuera considerada preocupada por el bienestar de su suegra. Pero yo había trabajado 40 años con personas manipuladoras en el hospital. Había visto a familiares que venían a cuidar a pacientes mayores solo para controlar sus decisiones y su dinero. Reconocía las técnicas, aunque me doliera reconocerlas en mi propia casa. Lo que más me lastimaba era ver cómo Arturo había comenzado a adoptar el mismo tono condescendiente. «Mamá, Marcelina tiene razón. A veces gastas dinero en cosas que no necesitas, como si yo fuera una niña que necesitaba supervisión, como si hubiera olvidado cómo manejar mi propia vida después de décadas de hacerlo sola». Las conversaciones sobre mi futuro habían comenzado a aparecer con más frecuencia. «Suegra, hemos
He estado pensando que tal vez sería bueno buscarle un lugar más cómodo para usted. Un lugar donde no tenga que preocuparse por nada, donde haya otras personas de su edad. Por supuesto, nunca mencionaban que ese lugar sería mucho más barato que mantenerme en casa y que mi pensión podría ayudar a pagar su nueva casa propia. Es que nosotros queremos lo mejor para usted, y a veces siento que aquí se aburre mucho. En esos lugares tienen actividades, clases, cosas más apropiadas para su etapa de vida. Continuaba Marcelina con esa lógica retorcida que hacía que rechazar su propuesta sonara como un capricho irracional de mi parte. Pero yo no era la anciana, confundida que ellos querían que fuera. Cada noche, cuando se iban a dormir, yo revisaba mis cuentas en mi teléfono, checaba mis inversiones, confirmaba que todo mi dinero seguía exactamente donde yo quería que estuviera. Tenía un testamento actualizado que ninguno de los dos conocía. Tenía contactos que ellos no sabían que existían. Tenía opciones que jamás habían imaginado. Lo que no tenían idea era que cada uno de sus comentarios, cada pequeña humillación, cada intento de hacerme sentir inútil o incapaz, yo lo estaba guardando como evidencia. No para un juicio legal, sino para el momento en que decidiera recordarles exactamente quién era Norma Ríos y de qué era capaz. Ese momento se estaba acercando más rápido de lo que ellos imaginaban. La gota que estaba a punto de derramar el vino vaso había comenzado a formarse esa mañana en el banco, cuando Marcelina había decidido humillarme públicamente por sacar mis $100 semanales. Pero lo que ella no sabía era que esa humillación había sido el último ingrediente que necesitaba para tomar una decisión que había estado evitando durante meses. Ya no iba a esperar más. Ya no iba a ser la víctima silenciosa de su juego, de poder. Era hora de mostrarles que habían subestimado completamente a la mujer equivocada. La humillación final llegó un martes por la tarde, cuando menos lo esperaba. Había pasado el día tranquila, disfrutando mi rutina normal. Café matutino con Luisa, una visita al salón para mi manicura semanal y después algunas compras en el supermercado. Regresé a casa sintiéndome bien conmigo misma, con esa sensación de satisfacción que viene de tener un día productivo y placentero. Marcelina estaba en la sala con dos de sus amigas, Silvia y Raquel, mujeres de su edad que trabajaban en la misma oficina. Las había visto antes en reuniones familiares, siempre riéndose de chistes internos y hablando de sus vidas perfectas con esa superioridad que caracteriza a las mujeres que creen que todo les va a salir siempre bien. «Hola, mijas». Las saludé con cortesía mientras pasaba hacia la cocina con mis bolsas del supermercado. No esperaba más que un saludo educado de vuelta, pero lo que escuché me detuvo en seco. «Ay, pobrecita, llegó de hacer sus compras con sus centavitos», le dijo Silvia a Marcelina en voz lo suficientemente alta para que yo escuchara perfectamente desde la cocina. «¿Cuánto le das tú para sus gastos?» «Ella maneja su propia pensión», respondió Marcelina con esa risa que había aprendido a odiar. «Pero como es tan poquita, a veces tenemos que completarle para que no pase necesidades. Ya saben cómo es a esa edad, no calculan bien el dinero». Me quedé paralizada detrás de la pared que separaba la cocina de la sala, con las bolsas del supermercado aún en las manos, sintiendo cómo cada palabra se clavaba en mi pecho como una aguja fría. No era solo la mentira, era la naturalidad con la que la decía, la seguridad de que tenía derecho a inventar una versión de mi vida que la hiciera verse generosa y a mí necesitada. «Ay, qué buena eres, Marce», continuó Raquel. «No cualquiera tiene la paciencia para cuidar a una suegra. Mi mamá siempre dice que cuando uno se casa, no solo se casa con el hombre, sino con toda la familia. Y a veces eso incluye responsabilidades que no esperábamos». «Sí, pero ¿qué le vamos a hacer?», suspiró Marcelina con esa falsedad que había perfeccionado para estas ocasiones. «Arturo es muy apegado a su mamá, y yo entiendo que para él es difícil verla envejecer.
A veces tiene episodios donde se confunde con el dinero, donde cree que tiene más de lo que realmente tiene. El doctor dice que es normal a su edad. La mentira sobre episodios de confusión fue como una bofetada. No solo estaba inventando que yo era una carga económica, sino que además estaba sugiriendo problemas de salud mental que no existían. Estaba construyendo una narrativa completa, donde ella era la heroína sacrificada y yo la anciana problema que había que tolerar por amor. ¿Y no han pensado en buscarle un lugar especial para personas mayores?, preguntó Silvia con esa falsa preocupación que usan las personas cuando quieren parecer consideradas mientras sugieren deshacerse de alguien incómodo. Hemos estado viendo opciones, mintió Marcelina nuevamente. Pero es difícil encontrar algo que esté dentro de nuestras posibilidades. Los lugares buenos son carísimos y nosotros no podemos cubrir esos gastos con lo que ella aporta de su pensión. Ahí estaba la verdad detrás de toda su estrategia. No solo quería controlarme y humillarme, también estaba sembrando la idea de que yo era una carga financiera para justificar deshacerse de mí cuando ya no les fuera conveniente tenerme pagando la mitad de los gastos de la casa. Pero ustedes son jóvenes y tienen toda la vida por delante, dijo Raquel con esa lógica cruel que hace que maltratar a los mayores parezca sensato. No pueden sacrificar su futuro por cuidar a alguien que ya vivió su vida. Exacto, respondió Marcelina. Y en esa sola palabra escuché años de resentimiento y planificación. A veces Arturo se siente culpable, pero yo le digo que nosotros también tenemos derecho a ser felices. No podemos vivir toda la vida limitados por las necesidades de una persona que, seamos honestas, ya no va a cambiar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé ahí parada, aún con las bolsas en las manos, sintiendo cómo algo fundamental se rompía dentro de mí. No era solo el dolor de escuchar esas palabras, era la comprensión de que no había vuelta atrás. Marcelina había cruzado la línea final, y ahora todo estaba claro. Durante meses había tratado de convencerme de que tal vez estaba exagerando, que tal vez sus comentarios no eran tan maliciosos como me parecían. Había buscado excusas para su comportamiento, esperando encontrar alguna explicación que me permitiera mantener la paz familiar, pero ya no había ninguna duda sobre sus intenciones. No era solo que me faltara el respeto, era que había construido una versión completamente falsa de quién era yo para justificar tratarme como un estorbo. En su narrativa, yo era la suegra, problemática, la anciana confundida, la carga económica que limitaba su felicidad. Y lo peor de todo era que Arturo había permitido que esa narrativa creciera hasta convertirse en la verdad oficial de nuestra familia. Lentamente puse las bolsas sobre el mostrador de la cocina y saqué mi teléfono. Con manos completamente firmes, abrí la aplicación de mi banco y revisé el saldo de mi cuenta principal. $350,000, dinero que había ganado con mi trabajo, con mi sacrificio, con 40 años de levantarme antes del amanecer para cuidar a otros. Después abrí mis contactos y encontré el número de José Quirós, mi gerente bancario. Era hora de tener una conversación que había estado posponiendo durante demasiado tiempo. José, habla Norma Ríos. Necesito programar una cita para mañana por la mañana. Voy a hacer algunos cambios importantes en mis cuentas. Su voz sonó sorprendida pero profesional. Por supuesto, señora Ríos. ¿A las 10 le viene bien? Perfecto. Y José, va a ser una transacción grande. Quiero que esté todo preparado. Colgué y me quedé unos minutos más en la cocina, escuchando cómo las 3 mujeres seguían riéndose en la sala, planeando mi futuro como si yo fuera un objeto que se podía mover de un lugar a otro, según su conveniencia. Pero yo ya no era la mujer silenciosa que había sido esa mañana. Algo había cambiado para siempre en esos minutos de humillación, y Marcelina acababa de despertar a una versión de mí
que había mantenido dormida durante demasiado tiempo. Era hora de que conociera a la verdadera Norma Ríos. Esa noche no pude dormir, pero no por tristeza o desesperación. Al contrario, me sentía más despierta y clara de lo que había estado en meses. Era como si escuchar esas palabras crueles hubiera quitado una venda de mis ojos y finalmente pudiera ver la situación completa sin las excusas emocionales que había estado creando para proteger mis sentimientos. Me levanté a las 4 de la mañana y me hice un café. Mientras esperaba que hirviera el agua, saqué mi teléfono y comencé a revisar todos mis documentos importantes que tenía guardados en mi correo electrónico. Actas de nacimiento, escrituras de la casa de mis padres que había vendido, comprobantes de mis inversiones, mi testamento actualizado del año pasado. Todo estaba en orden, todo estaba a mi nombre, todo estaba exactamente donde tenía que estar. Después abrí mi lista de contactos y comencé a hacer un inventario mental de las personas que realmente me importaban y me respetaban. Aurora, en Mia Thiersla, San Diego, por supuesto. Luisa y nuestro grupo de amigas del parque. Mi médico de cabecera, que me conocía desde hacía 15 años y podía dar testimonio de mi salud mental perfecta. Mi abogado, que había manejado la venta de la casa familiar y conocía exactamente cuál era mi situación financiera real. A las 6, cuando comenzó mi rutina normal, ya tenía un plan completamente formado en mi cabeza. No era un plan de venganza emocional o de drama familiar. Era un plan estratégico, paso a paso, para recuperar mi dignidad y mi autonomía de la manera más elegante y definitiva posible. Primero, desayuné tranquila y esperé a que Arturo y Marcelina se fueran a trabajar. Necesitaba la casa vacía para hacer mis llamadas sin interrupciones. En cuanto escuché el auto alejarse, marqué el número de Aurora. «Tía Norma, qué sorpresa. ¿Cómo está?» «Bien, mija, pero necesito contarte algo importante. ¿Tienes unos minutos para hablar?» Le conté todo, no solo lo que había pasado el día anterior, sino toda la escalada de humillaciones de los últimos meses. Aurora me escuchó en silencio, y cuando terminé, su voz sonaba furiosa. «Tía, esto es abuso emocional. No puede permitir que la traten así. Tiene que salirse de esa casa inmediatamente». «Lo sé, mija, y ya tengo un plan, pero necesito que me ayudes con algo. ¿Todavía tienes contactos en bienes raíces acá en la ciudad?» «Claro, tengo una amiga que es agente inmobiliaria ya. Se llama Margarita Aranda. Es muy profesional y honesta». «Perfecto. Puedes llamarla y preguntarle si tiene apartamentos disponibles para compra. Algo pequeño pero bonito, en una zona segura. Mi presupuesto es hasta $200,000. Hubo un silencio del otro lado de la línea. «Tía, usted tiene $200,000. Tengo más que eso, Aurora, mucho más. Pero esa información se la voy a dar solo a las personas que realmente me respetan». Después de colgar con Aurora, llamé a José Quiroz para confirmar nuestra cita de las 10. Quería asegurarme de que pudiera hacer una transferencia importante ese mismo día y que tuviera listos todos los papeles para demostrar la procedencia legal de mi dinero. Mi tercera llamada fue a Luisa. Necesitaba contarle a alguien de confianza lo que estaba planeando, no para pedirle consejo, sino para tener un testigo de mi estado mental y mis decisiones. «Norma, ¿estás segura de lo que vas a hacer?», me preguntó después de escuchar mi plan. «Completamente segura. Ya no puedo seguir viviendo así, y ellos necesitan aprender que subestimaron a la persona equivocada. Tienes razón, amiga, y sabes que cuentas conmigo para lo que necesites. ¿Quieres que te acompañe al banco?». «No, esto lo tengo que hacer sola. Pero sí quiero que estés lista para acompañarme a ver apartamentos esta tarde, si todo sale como espero».
El resto de la mañana lo pasé preparándome como si fuera una reunión de negocios importante. Me puse mi mejor vestido, el azul marino que siempre me hacía sentir poderosa y profesional. Me maquillé con cuidado, me peiné perfectamente y me puse los aretes de perlas que había sido mi regalo de jubilación del hospital. Quería verme exactamente como lo que era, una mujer competente, inteligente y financieramente estable. Las 9:30 salí de casa caminando hacia el banco. Era solo un paseo de 15 minutos y necesitaba ese tiempo para repasar mentalmente todos los pasos de lo que ibas a hacer. Cada decisión había sido pensada cuidadosamente. Cada movimiento tenía un propósito específico. Cuando llegué al banco, José me estaba esperando en su oficina privada. Era un hombre de unos 50 años que me había tratado siempre con respeto y profesionalismo. Alguien que conocía perfectamente mi historial financiero y nunca había cuestionado mi capacidad para manejar mis propios asuntos. Señora Ríos, me alegra verla. Dígame, ¿en qué puedo ayudarla hoy? José, quiero hacer una transferencia importante. Necesito $350,000 listos en efectivo para esta tarde. Y también quiero que me prepare una carta oficial del banco que confirme el saldo de mi cuenta y el origen legal de todos mis fondos. Sus cejas se alzaron levemente, pero mantuvo su profesionalismo. ¿Es para una inversión específica, señora? Es para comprar un apartamento. Al contado, hoy mismo. José sonrió con esa expresión de respeto que reservaba para los clientes que sabían exactamente lo que querían. Excelente decisión, señora Ríos. Una compra al contado siempre es una posición de fuerza en cualquier negociación. Mientras él preparaba todos los papeles, yo me quedé sentada en su oficina sintiendo una calma que no había experimentado en meses. No era solo la satisfacción de tener el control de la situación, era la certeza de que estaba tomando la decisión correcta por las razones correctas. No estaba haciendo esto por venganza, lo estaba haciendo por dignidad. No estaba huyendo de un problema. Estaba resolviendo una situación que había permitido que se extendiera demasiado tiempo. Cuando José terminó con todos los preparativos, me entregó una carpeta con todos los documentos y me confirmó que el dinero estaría listo para recoger a las 3 de la tarde. Señora Ríos, ¿necesita que le consiga un chofer de seguridad para transportar esa cantidad? No, José. Solo necesito que esté todo listo. El resto lo manejo yo. Salí del banco con la carpeta bajo el brazo y marqué el número de Margarita Aranda que Aurora me había dado. Era hora de la segunda fase de mi plan. Margarita Aranda resultó ser exactamente lo que necesitaba. Una mujer profesional de unos 50 años que me trató como la compradora seria que era, sin hacer preguntas innecesarias sobre mi edad o mi capacidad para tomar decisiones importantes. Nos encontramos en su oficina a la 1 de la tarde. Y cuando le expliqué que tenía $350,000 en efectivo para comprar un apartamento ese mismo día, sus ojos brillaron con el reconocimiento de una transacción real. Señora Ríos, con esa cantidad y compra al contado, tenemos varias opciones excelentes. ¿Tiene alguna preferencia específica de zona o características? Quiero algo pequeño pero bonito, en un edificio seguro, preferiblemente con portero y áreas comunes donde pueda socializar. 2 recámaras máximo, porque solo voy a vivir yo, pero quiero espacio para cuando me visite mi sobrina de Estados Unidos. Margarita sacó su tablet y me mostró 3 opciones que cumplían exactamente con mis requisitos. El que más me gustó era un apartamento en el piso 12 de un edificio moderno, con vista a la ciudad, 2 recámaras, 2 baños, cocina integral y una sala comedor perfecta para mis necesidades. El precio era de $220,000. ¿Podemos verlo ahora mismo?, le pregunté. Por supuesto.
El propietario está ansioso por vender porque se va a vivir al extranjero. Con una oferta en efectivo hoy, estoy segura de que aceptaría incluso un poco menos del precio de lista. Tomamos su auto y fuimos a ver el apartamento. Era perfecto, luminoso, bien distribuido, con acabados modernos pero no ostentosos. Las ventanas daban a un parque pequeño pero bien cuidado, y desde la sala se veía una parte de la ciudad que siempre me había gustado. Era exactamente el tipo de lugar donde podía imaginarme viviendo con tranquilidad y dignidad. Me lo quedo. Le dije a Margarita después de recorrer todas las habitaciones por segunda vez. ¿Estás segura? ¿No quiere consultarlo con su familia? Margarita, tengo 68 años. He trabajado toda mi vida. He criado a un hijo sola. Y he manejado mis propias finanzas durante décadas. No necesito consultar con nadie para saber dónde quiero vivir. Ella sonrió con una mezcla de admiración y respeto. Tiene razón. Disculpe si sonó paternalista. Es que no veo muchas compras tan decididas como esta. Ofrezca 200.000, exactos, en efectivo, para cerrar hoy mismo, con la condición de que me den las llaves esta tarde y pueda empezar a mudarme mañana. Margarita hizo la llamada ahí mismo, delante de mí. Escuché cómo explicaba la situación al propietario. Compradora seria, efectivo inmediato, cierre el mismo día. La respuesta fue sí en menos de 5 minutos. Señora Ríos, tiene apartamento nuevo. Nos vemos en mi oficina a las 4 para firmar los papeles. Regresamos a la ciudad y yo pasé por el banco a recoger mi dinero. José tenía todo preparado. $200.000 en efectivo para la compra del apartamento, más 50.000 adicionales que pedí tener disponibles para gastos de mudanza y nuevos muebles. Me entregó todo en una carpeta ejecutiva discreta, junto con la carta oficial que confirmaba mi capacidad financiera. Señora Ríos, ¿está segura de que no quiere que la acompañe un guardia de seguridad? José, he cargado responsabilidades mucho más pesadas que esta carpeta. Estaré perfectamente bien. A las 4 en punto estaba firmando la escritura de mi nuevo apartamento. Todo el proceso tomó menos de 2 horas. Papeles legales, transferencia de propiedad, entrega de llaves. Margarita me explicó que nunca había visto una transacción tan rápida y fluida. Es el poder del efectivo, me dijo mientras me entregaba las llaves. Y el poder de saber exactamente lo que uno quiere. Cuando salí de la oficina de Margarita, eran las 6 de la tarde y tenía las llaves de mi nuevo hogar en la mano. Pero antes de ir a casa a enfrentar a Arturo y Marcelina, hice una parada más. Llamé a Luisa y le pedí que me acompañara a una celebración. ¿Celebrar qué, Norma? Mi independencia. Nos encontramos en nuestro café favorito, el mismo donde habíamos pasado tantas tardes hablando de nuestros problemas familiares. Pero esta vez yo no venía a quejarme o a pedir consejos, venía a compartir mi victoria. No puedo creer que lo hayas hecho, me decía Luisa mientras examinaba las llaves y los papeles del apartamento. En una sola mañana cambiaste toda tu vida. No la cambié, Luisa, la recuperé. Estuvimos ahí hasta las 8, planeando cómo sería mi mudanza, riéndonos de la cara que pondría Marcelina cuando se enterara de que la pobre suegra confundida había comprado un apartamento al contado. Luisa me prometió ayudarme con todo lo que necesitara, y yo le prometí que esta vez no iba a dar marcha atrás, como había hecho tantas veces antes, cuando me había planteado independizarme. Cuando finalmente llegué a casa, Arturo y Marcelina ya habían cenado y estaban viendo televisión en la sala. Los saludé con normalidad. Fui a la cocina a servirme algo ligero y me senté con ellos como si fuera una noche cualquiera. ¿Cómo estuvo su día, suegra?, me preguntó Marcelina con esa falsa amabilidad que usaba cuando se sentía culpable por algo. Probablemente recordaba los comentarios del día anterior
y esperaba que yo no hubiera escuchado nada. Muy productivo, mija, muy productivo. Arturo levantó la vista de su teléfono por un momento. ¿A dónde fue? La vi salir muy arreglada en la mañana. Fui al banco. Después tuve algunas reuniones importantes. Nada de qué preocuparse. ¿Reuniones?, preguntó Marcelina con esa curiosidad que no podía disimular. ¿De qué tipo? Ah, ya saben, asuntos de personas mayores. Cosas que probablemente no les interesen a ustedes. Los dos se quedaron tranquilos con esa respuesta que confirmaba su narrativa de que yo era una anciana que se ocupaba de pequeñeces irrelevantes. No tenían idea de que esas pequeñeces acababan de cambiar completamente el equilibrio de poder en esa casa. Me fui a mi cuarto temprano, supuestamente para descansar, pero en realidad quería revisar una vez más todos los papeles de mi nuevo apartamento y planificar exactamente cómo y cuándo iba a darles la noticia que cambiaría todo para siempre. Mañana iba a ser un día muy interesante. El miércoles amaneció igual que cualquier otro día, pero yo me levanté sabiendo que sería el último en el que Arturo y Marcelina podrían tratarme como lo habían estado haciendo. Seguí mi rutina normal. Café a las 6, desayuno preparado, despedida cordial cuando se fueron al trabajo. Pero esta vez, cuando se cerró la puerta, yo sonreí de una manera completamente diferente. A las 9 llamé a una empresa de mudanzas que Margarita me había recomendado. Necesito que vengan a empacar y trasladar mis pertenencias personales esta tarde. Solo mis cosas, nada de muebles grandes. ¿Pueden estar aquí a las 2? Después llamé a Aurora para contarle que ya tenía apartamento propio. Su alegría fue tan genuina que me hizo sentir aún más segura de mi decisión. Tía, estoy tan orgullosa de usted. ¿Cuándo les va a decir a Arturo y Marcelina? Hoy en la noche, mija. Pero antes quiero tener todo listo para que no puedan manipular la situación. Mi tercera llamada fue a Luisa. Amiga, ¿puedes acompañarme esta tarde? Quiero tener una testigo de todo lo que va a pasar. El día pasó tranquilo mientras yo empacaba discretamente mis pertenencias más importantes, en cajas pequeñas. Ropa, medicinas, documentos personales, las pocas joyas que tenía, mis libros favoritos. Los hombres de la mudanza llegaron puntualmente a las 2 y en una hora habían trasladado todo a mi nuevo apartamento. ¿Necesita que le armemos algo en el lugar nuevo, señora?, me preguntó el supervisor. No, gracias. Solo dejen las cajas en la sala. Mañana me ocupo de acomodar todo. Luisa me acompañó a hacer una compra rápida de artículos básicos para pasar mi primera noche en el apartamento. Sábanas nuevas, toallas, productos de aseo personal, algo de comida para el refrigerador. Era extraño y emocionante al mismo tiempo, como si estuviera comenzando una nueva vida a los 68 años. ¿Tienes miedo, Norma?, me preguntó Luisa mientras comprábamos. No, amiga, tengo emoción. Es diferente. Regresé a la casa a las 5 de la tarde, justo antes de que llegaran Arturo y Marcelina del trabajo. Quería estar ahí para preparar la cena una última vez. No por obligación, sino porque quería que el momento final fuera perfecto. Cuando llegaron, los saludé con la misma normalidad de siempre. Marcelina vino con ánimo especialmente bueno, probablemente porque había tenido un día exitoso en la oficina y se sentía generosa consigo misma. Suegra, ¿qué preparó de cena? Huele delicioso. Su platillo favorito de Arturo, le respondí mientras terminaba de servir. Pensé que sería bueno tener una cena especial. Durante la cena hablamos de cosas triviales. Arturo me contó sobre un proyecto en su trabajo. Marcelina habló de una compañera que había renunciado y de cómo eso le podía dar oportunidades de ascenso. Yo los escuché con atención, haciendo las preguntas apropiadas, comportándome exactamente como la suegra,
considerada que siempre había sido. Después de cenar, mientras recogía los platos, Marcelina se ofreció a ayudar con una amabilidad que no había mostrado en semanas. «Déjeme ayudarla con eso, suegra. Se ve cansada». «Gracias, mija, pero ya terminé. ¿Qué tal si nos sentamos en la sala? Tengo algo importante que contarles». Los dos se acomodaron en el sofá con esa expresión de paciencia tolerante que usaban cuando pensaban que iban a hablarles de algún problema menor de salud o algún chisme del barrio. Arturo incluso sacó su teléfono, preparándose para escuchar, a medias mientras revisaba sus mensajes. «Quiero contarles sobre mi día de ayer». Comencé con la misma tranquilidad con la que hablaría del clima. «Fue muy productivo. Fui al banco en la mañana. Después tuve una reunión con un agente de bienes raíces y por la tarde cerré la compra de un apartamento». Hubo un silencio que duró exactamente 3 segundos antes de que Marcelina comenzara a reírse. «Ay, suegra, ¿qué dice? ¿Compró un apartamento? ¿Con qué dinero?» «Con mis $350.000. Respondí con la misma naturalidad, sacando de mi cartera la carpeta con todos los documentos. «Aquí están los papeles del banco que confirman mis fondos. Y aquí está la escritura del apartamento, que compré ayer por $200.000, al contado». La risa de Marcelina se detuvo abruptamente. Arturo levantó la vista de su teléfono con una expresión de confusión total. «Mamá, ¿de qué está hablando?» Le extendí los documentos. Arturo los tomó con manos que temblaban ligeramente y comenzó a leer. Vi cómo sus ojos se movían rápidamente por las páginas, cómo su expresión cambiaba de confusión a sorpresa a algo parecido al shock. Esto dice que usted tenía $350.000 en el banco». «Sí, mijo. Dinero que ahorré durante 40 años trabajando como enfermera, más lo que obtuve de la venta de la casa de mis padres, más las inversiones que hice con mi pensión. Dinero que siempre ha estado ahí, pero que ustedes nunca se molestaron en preguntar». Marcelina le arrebató los papeles a Arturo con una agresividad que ya no se molestó en disimular. «Esto tiene que ser un error. Los bancos cometen errores todo el tiempo. Una persona de su edad no puede manejar estas cantidades sin supervisión». José Quirós, mi gerente bancario, puede confirmarle que estoy perfectamente capacitada para manejar mis propias finanzas. Le respondí con una sonrisa, que sabía que la estaba enloqueciendo. De hecho, él me felicitó por la sabiduría de mi decisión de comprar al contado. Arturo seguía leyendo los documentos como si fueran escritos en un idioma extranjero. «Mamá, yo no entiendo. Si usted tenía todo este dinero, ¿por qué nunca nos dijo? ¿Por qué vivía como si apenas tuviera para sus gastos básicos? Porque nunca me preguntaron, Arturo. En todo este tiempo, ni tú ni tu esposa se molestaron en preguntarme cuál era realmente mi situación financiera. Simplemente asumieron que era una carga, que era una anciana confundida que necesitaba que ustedes administraran su vida». Marcelina había palidecido completamente. Se dio cuenta de que todas sus humillaciones, todos sus comentarios sobre mi pobreza, todas sus mentiras a sus amigas sobre mantenerme por caridad, habían sido dichas sobre una mujer que tenía más dinero que ella y su marido juntos. Pero si usted tenía dinero, ¿por qué aceptó que nosotros la mantuviéramos?», tartamudeó. «Yo nunca acepté que me mantuvieran, Marcelina. Yo he estado pagando la mitad de todos los gastos de esta casa desde que ustedes se casaron. La diferencia es que ustedes decidieron creer que era una caridad hacia mí, cuando en realidad era yo la que los estaba ayudando a ustedes». El silencio que siguió fue absoluto. Por primera vez en meses, no había burlas, no había condescendencia, no había risas crueles. Solo había la realidad desnuda de que habían estado maltratando a la persona equivocada durante todo este tiempo.
La expresión en el rostro de Marcelina cambió rápidamente de shock a desesperación cuando comenzó a entender las implicaciones completas de lo que acababa de escuchar. No solo había estado humillando a una mujer con recursos financieros considerables, sino que además había estado dependiendo económicamente de ella sin saberlo. Suegra, espere, creo que hay un malentendido aquí. Comenzó con esa voz temblorosa que usaba cuando se sentía acorralada. Nosotros nunca quisimos hacerla sentir mal. Si dijimos algo que la ofendió, fue sin intención. ¿Sin intención? Le pregunté con una calma que sabía que la estaba poniendo más nerviosa. ¿Llamarme mendiga en el banco ayer fue sin intención? ¿Decirles a tus amigas que tengo episodios de confusión mental fue sin intención? ¿Planear enviarme a un asilo porque soy una carga económica fue sin intención? Marcelina miró a Arturo buscando apoyo, pero él seguía revisando los documentos bancarios como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Su mundo se había volteado completamente en cuestión de minutos. «Mamá, yo no sabía. Nunca imaginé que usted tuviera esta cantidad de dinero. Si me hubiera dicho... ¿Qué habrías hecho diferente, Arturo? ¿Me habrías tratado con más respeto? ¿Le habrías pedido a tu esposa que dejara de humillarme públicamente? ¿O simplemente habrías encontrado maneras más sofisticadas de aprovecharte de mi dinero?» Arturo dejó los papeles sobre la mesa de centro y se pasó las manos por la cara. Por primera vez en años lo vi realmente pensar, en lugar de simplemente reaccionar. «Mamá, nosotros cometimos errores, pero podemos arreglar esto. Podemos hablar y solucionar todo». «No hay nada que arreglar, mijo. Yo ya solucioné mi problema. Ayer compré un apartamento donde voy a vivir con la dignidad que merezco. Mis cosas ya están allá». «¿Sus cosas?», preguntó Marcelina con pánico real en la voz. «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que me mudé ayer por la tarde. Esta es mi última noche en esta casa». Marcelina se levantó del sofá como impulsada por un resorte. «No puede hacer eso. Esta es su casa también. Nosotros somos su familia». «Esta casa nunca fue mía, Marcelina. Ustedes me lo dejaron muy claro durante meses. Y en cuanto a la familia, la verdadera familia no humilla, no manipula y no planea deshacerse de los miembros que considera inconvenientes». Arturo también se levantó, pero su actitud era diferente a la de su esposa. Había algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Vergüenza genuina. «Mamá, sé que las cosas no han estado bien últimamente, pero no tiene que irse. Podemos cambiar. Yo puedo hablar con Marcelina. Podemos establecer reglas nuevas». «Arturo, ¿tú escuchaste lo que tu esposa les dijo a sus amigas ayer? ¿Escuchaste cómo describió mi supuesta confusión mental? ¿Escuchaste cómo planeaba convencerte de que me enviaras a un asilo?» Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. Por supuesto que había escuchado. Probablemente había estado de acuerdo. La diferencia era que ahora sabía que yo tenía el poder económico para irme, y eso cambiaba completamente su perspectiva sobre mantenerme contenta. «Suegra, por favor, siéntese y hablemos como adultos», insistió Marcelina, tratando de recuperar algo de control sobre la situación. «Tal vez ha habido malentendidos, pero somos familia. Las familias resuelven sus problemas juntas. ¿Ahora soy familia?», le pregunté con una sonrisa que sabía que la estaba destruyendo por dentro. «¿Ayer cuando me llamaste mendiga era familia? ¿Cuando les mentiste a tus amigas sobre mi salud mental era familia? ¿Cuando planeabas deshacerte de mí era familia?». «Yo nunca dije esas cosas», mintió desesperadamente. «Marcelina, yo escuché cada palabra. Estaba parada en la cocina cuando les dijiste a Silvia y Raquel que tengo episodios de confusión, que no calculo bien el dinero, que soy una carga que limita su felicidad».
La cara de Marcelina se descompuso completamente. Sabía que había sido descubierta en una mentira y no tenía forma de negarlo. Suegra, si usted estaba ahí, ¿por qué no salió a defenderse? ¿Por qué permitió que siguiera hablando? Porque necesitaba escuchar hasta dónde eran capaces de llegar y porque ya tenía un plan para responder de la manera apropiada. Arturo se acercó a mí con esa expresión suplicante que había usado cuando era niño y había hecho algo malo. «Mamá, por favor, dame una oportunidad de arreglar esto». Yo no sabía lo cruel que había sido Marcelina contigo. Te prometo que voy a poner límites, que voy a asegurarme de que te traten con el respeto que mereces. Arturo, el respeto no es algo que se promete. Es algo que se da naturalmente cuando realmente valoras a una persona. Y ustedes me han demostrado durante meses que no me valoran, que me ven como un obstáculo, como una carga, como alguien de quien hay que deshacerse cuando sea conveniente. Pero ahora sabemos la verdad, dijo Marcelina con una desesperación que ya no podía ocultar. Sabemos que usted tiene recursos, que es independiente. Todo va a ser diferente. ¿Diferente porque ahora saben que tengo dinero? ¿Me van a respetar? Solo porque descubrieron que soy rica. ¿Qué tipo de respeto es ese? ¿Marcelina? Ella no tenía respuesta para eso, porque ambas sabíamos que era exactamente lo que estaba pensando. Su respeto era condicional a mi utilidad, y ahora que sabía que yo tenía recursos financieros considerables, quería renegociar los términos de nuestra relación. Suegra, todos cometemos errores. Yo admito que tal vez fui demasiado dura, a veces, pero era porque me preocupaba por usted. A veces las personas mayores necesitan más cuidado, y yo solo quería asegurarme de que estuviera bien. Marcelina, para de mentir. Los dos sabemos exactamente por qué me trataste como lo hiciste. Y los dos sabemos que si yo fuera realmente la anciana pobre y confundida que describiste a tus amigas, en este momento estarías celebrando porque finalmente te ibas a deshacer de mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez, en meses, Marcelina no tenía una respuesta manipuladora lista. No tenía una excusa, no tenía una justificación. No tenía una manera de voltear la situación para quedar como la víctima. Mañana en la mañana vengo por las últimas cosas. Que me falten, les dije mientras me levantaba del sofá. Y mañana por la tarde les voy a enviar el cálculo exacto de cuánto dinero me deben por mi parte de los gastos de la casa desde que se casaron. Porque resulta que sí llevo un registro muy preciso de todas mis contribuciones financieras. Los dejé ahí sentados, procesando la magnitud de lo que acababa de pasar, y me fui a mi cuarto a pasar mi última noche en esa casa. Pero ya no era la mujer derrotada que había sido esa mañana. Era una mujer libre. Desperté a las 6 de la mañana en mi antigua habitación por última vez. Pero esta vez, el sentimiento no era de tristeza, sino de liberación. Me vestí con cuidado. Elegí mi blusa favorita, esa de color coral que siempre me hacía sentir radiante, y me maquillé como si fuera un evento especial, porque lo era el primer día de mi nueva vida. Cuando bajé a la cocina, Arturo ya estaba ahí, sentado frente a una taza de café que parecía no haber tocado. Tenía ojeras profundas y la expresión de alguien que no había dormido en toda la noche. «Buenos días, mijo», le dije con la misma naturalidad de siempre mientras me servía mi café. «Mamá, ¿podemos hablar?» «Claro, pero tengo que estar en mi apartamento a las 9. Llegan los muebles nuevos que compré ayer». Se quedó en silencio, procesando el hecho de que yo había seguido adelante con todos mis planes, mientras él probablemente había pasado la noche tratando de encontrar una manera de convencerme de que me quedara. «Mamá, yo quiero disculparme. De verdad. No solo por lo que pasó estos últimos días, sino por todo. Por haber permitido que Marcelina te tratara mal,
por no haber defendido tu lugar en esta familia, por haber asumido cosas sobre tu capacidad y tu independencia. Lo miré mientras hablaba y vi al niño que había criado sola, al hombre al que había educado para ser mejor que esto. Había esperanza en su voz, pero también había algo más, la comprensión real de lo que había perdido. Te acepto las disculpas, Arturo. Pero las disculpas no borran meses de humillaciones y definitivamente no cambian el hecho de que solo están llegando ahora que saben que tengo dinero. No es solo por el dinero, mamá. No. ¿Me habrías pedido disculpas si hubiera sido realmente la anciana pobre que Marcelina describía a sus amigas? ¿O habrías seguido permitiendo que me tratara como una carga hasta que me convencieran de irme a un asilo? No pudo responder porque ambos sabíamos cuál era la verdad. Marcelina apareció en la cocina a las 7:30, también con ojeras, pero con una expresión diferente a la de Arturo. No era arrepentimiento lo que veía en sus ojos, era cálculo. Estaba tratando de encontrar una nueva estrategia para la situación. «Buenos días, suegra. ¿Durmió bien?» «Perfectamente, gracias. Suegra, he estado pensando en lo que hablamos ayer. Y creo que hubo muchos malentendidos. Tal vez podríamos empezar de nuevo, conocernos mejor, ser más como amigas que como suegra y nuera». La miré por unos segundos antes de responder. «Marcelina, las amigas no se mienten unas a otras. Las amigas no se humillan públicamente. Las amigas no inventan problemas de salud mental para justificar deshacerse de alguien inconveniente. Pero yo nunca quise». «Sí quisiste. Y lo hiciste. Durante meses. Y la única razón por la que ahora quieres ser amigas es porque descubriste que subestimaste completamente a la persona con la que estabas jugando». Se quedó callada, finalmente sin argumentos manipuladores que usar. A las 8:30 recogí las últimas cosas que me faltaban. Mis medicinas del botiquín, mi cafetera especial, el sartén de hierro que había sido de mi madre. Arturo me ayudó a cargar las bolsas hasta la puerta y pude ver que realmente estaba luchando con la realidad de que me iba para siempre. «Mamá, ¿puedo visitarte en tu nuevo apartamento?» «Cuando aprendas a tratarme como la mujer que soy y no como la anciana que necesita supervisión, eres bienvenido. Pero no antes». «¿Y yo?», preguntó Marcelina con una voz pequeña que no le había escuchado nunca. «Tú, Marcelina, me debes una disculpa pública. A mí, a las cajeras del banco que escucharon tus mentiras, a tus amigas que usaste para humillarme. Cuando hagas eso, tal vez podamos hablar». Llamé un taxi para que me llevara a mi nuevo hogar. Mientras esperaba en la puerta, Arturo hizo un último intento. «Mamá, esta casa no va a ser lo mismo sin ti». «Lo sé, mijo. Va a ser mucho más cara. Ahora van a tener que pagar todos los gastos ellos solos». El taxi llegó y el conductor me ayudó con mis bolsas. Mientras nos alejábamos de esa casa, miré por la ventana trasera y vi a Arturo y Marcelina parados en la puerta, viéndome partir. Arturo tenía la mano levantada en un saludo tímido. Marcelina solo tenía los brazos cruzados y una expresión de derrota total. Mi nuevo apartamento me recibió con luz natural entrando por todas las ventanas. Los muebles que había comprado llegaron puntualmente. Un sofá cómodo en color beige, una mesa de comedor para 4 personas, una cama queen size con colchón, ortopédico, todo lo que necesitaba para vivir cómodamente sin ser ostentosa. Luisa llegó a las 11 con flores y una botella de vino espumoso para celebrar. «Para inaugurar tu nueva vida», me dijo mientras descorchaba la botella. «Por la libertad», brindé. «Por la dignidad», respondió ella. Esa tarde, mientras acomodaba mis libros en el librero nuevo, sonó mi teléfono. Era Aurora desde San Diego. «Tía, ¿cómo se siente en su nuevo hogar?» «Como si hubiera estado esperando toda la vida para llegar aquí, mija. Estoy tan orgullosa de usted. Lo que hizo requirió mucho valor.
No fue valor, Aurora. Fue amor propio, algo que había olvidado que tenía derecho a sentir. Esa noche, mi primera noche en mi nuevo apartamento, me senté en mi nuevo sofá con una taza de té, viendo por la ventana las luces de la ciudad. No había ruido de televisiones que no había elegido. No había conversaciones sobre mi incapacidad. No había que caminar en puntas de pie para no molestar a nadie. Por primera vez en años, el silencio de mi casa era paz, no soledad. Mi teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp de mi grupo de amigas del parque. Silvia había mandado un meme sobre mujeres maduras que toman decisiones valientes, y todas habían respondido con emojis de aplausos. Luisa había contado la historia general sin dar detalles privados, pero suficiente para que entendieran que había tomado una decisión importante por mi bienestar. Reina, todas estamos orgullosas de ti, escribió Raquel. Nunca es tarde para elegir la felicidad, agregó Aurora del grupo. No, mi sobrina. Mañana celebramos en el café, propuso Margarita. Respondí con una selfie desde mi nuevo sofá, sonriendo genuinamente por primera vez en meses. Gracias, amigas. Por fin, después de muchos años, era yo la que decidía a quién cuidar. Apagué las luces y me fui a dormir en mi nueva cama, en mi nuevo cuarto, en mi nueva vida. Una vida donde Norma Ríos no era una carga, no era una anciana confundida, no era un problema que resolver. Era simplemente una mujer libre, con dignidad, con recursos y con todo el futuro por delante para vivirlo exactamente como ella decidiera.